Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Vamos a continuar con este curso online de gestión de la Administración Civil del Estado y vamos a pasar al tema 4 del bloque quinto, Administración de Recursos Humanos, bloque que se titula Formas de provisión de puestos de trabajo y movilidad en la Administración del Estado, promoción interna y carrera profesional. En este tema vamos a continuar viendo cosas relacionadas con el Real Decreto 364, pero aquí ya entramos en territorio serio. Dejamos atrás un tema más técnico y empezamos a movernos en uno de los bloques más prácticos de todo el programa, que es la provisión de puestos de trabajo, movilidad, carrera profesional, promoción interna, etc. Todo lo que tiene que ver con cómo se mueve un funcionario dentro de la administración y, por lo tanto, todo lo que la Comisión Permanente de Selección puede exprimir en un supuesto práctico en este sentido. En este tema tenemos plazos, procedimientos, decisiones administrativas reales, qué pasa antes, qué pasa después y con qué efectos. Aquí vamos a ver un montón de figuras que salen en el supuesto práctico constantemente, como concursos, libre designación, comisiones de servicios, adscripciones provisionales, reasignaciones, traslados forzosos, y cada una de ellas con su régimen jurídico, sus límites y sus consecuencias. Además, entramos de lleno en algo que nos va a impactar directamente a nosotros como funcionarios, que son los grupos, subgrupos y niveles. Si estás opositando, ya sea a C1, a A2 o a cualquier otro grupo, ya sabrás perfectamente a cuál es. Y por ejemplo, en el A2 entramos en un nivel 20 y podemos llegar hasta un máximo de un nivel 26. Pues eso lo vamos a ver aquí. En C1 es de 16 a 22, cuando estoy grabando esta clase. Entonces, entender bien cómo funciona el grado personal, cómo se consolida, cómo se pierde y qué ocurre cuando ocupamos un puesto de nivel superior o inferior es clave, tanto para el examen como para la vida administrativa real que vamos a tener como funcionarios de carrera. Entonces, bueno, este tema es largo, pero es muy importante y si se entiende bien, pues nos puede salvar de muchas preguntas, tanto del test como del supuesto práctico. Así que vamos a darle caña ahora mismo. Bien, primero tenemos el índice y en la página 5 ya comenzamos con la provisión de puestos de trabajo en la administración pública. Entonces, en provisión tenemos, siempre que pienses en provisión, piensa en concurso y en libre designación. Concurso, libre designación, ¿vale? Pero bueno, no nos adelantemos. Tenemos que desde un punto de vista individual, uno de los derechos básicos que han conformado la relación funcionarial es la posibilidad de cambiar de puesto de trabajo dentro de la misma administración. Desde una óptica general, la provisión de puestos de trabajo constituye un procedimiento administrativo que tiene por finalidad específica la cobertura, a través de mecanismos previamente diseñados, de los puestos de trabajo vacantes. La regulación de la provisión de puestos de trabajo se encuentra recogida en el capítulo 3 del título 5 del TREBEP, estableciendo el artículo 78 el siguiente esquema. Régimen general, las administraciones públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Y en el régimen obligatorio, la provisión de puestos de trabajo en cada administración pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y libre designación, ambos con convocatoria pública. Es de régimen potestativo. El citado precepto admite que las leyes de desarrollo del TREBE puedan establecer otros procedimientos de provisión en los puestos de movilidad a que se refiere el artículo 81.2 del TREBE. Permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos. Por su parte, la disposición final cuarta del TREBEP señala que lo establecido en el capítulo 3 del título 5 producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto. Hasta que no se aprueben dichas leyes para los funcionarios de la Administración General del Estado, en virtud de la resolución de 21 de junio de 2007 de la Secretaría General para la Administración Pública, continúan vigentes los procedimientos de provisión de puestos que se rigen por la Ley 30/1984 y el Real Decreto 364/1995, que ya vimos holgadamente en el tema anterior. En este sentido, y en línea con lo dispuesto en el artículo 78.2 del TREBEP, el artículo 36 del Real Decreto 364 establece que los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán de acuerdo con los procedimientos de, y lo que te dije antes, concurso, siendo este el sistema normal de provisión, o libre designación, de conformidad con lo que determine las relaciones de puestos de trabajo,
en atención a la naturaleza de sus funciones. Y estas son las dos formas principales con las que se mueven los funcionarios. Cuando las necesidades del servicio lo exijan, los puestos de trabajo podrán cubrirse por reasignación de efectivos, como consecuencia de un plan de empleo. Asimismo, los puestos de trabajo podrán ser cubiertos temporalmente mediante la comisión de servicios y la adscripción provisional. El artículo 38 del Real Decreto 364 añade que los procedimientos de concurso y libre designación para la provisión de puestos de trabajo a desempeñar por funcionarios al servicio de la Administración General del Estado se regirán por la correspondiente convocatoria, que se ajustará a lo dispuesto en dicho Real Decreto y en las normas específicas aplicables. Las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo, tanto por concurso como por libre designación, así como sus respectivas resoluciones, se publicarán en el BOE y cuando se estime necesario para garantizar su adecuada difusión y conocimiento en otros boletines o diarios oficiales. Bien, el concepto de concurso viene de acuerdo con el artículo 79 del TREBEP, que nos dice que el concurso se define como el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo. Normal, que consiste en la valoración de los méritos y capacidades, y en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. Esto sería el escenario ideal, porque libre designación al final es un poco a dedo. Concurso, pues se valoran méritos, capacidades, antigüedad, tal. En relación con dichos órganos, los órganos colegiados, la composición responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. Y en cuanto a su funcionamiento, se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del TREBEP establecerán el plazo mínimo de ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros concursos de provisión. En los supuestos de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso, se deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada administración pública con las garantías propias de dicho sistema. En el ámbito de la Administración General del Estado, el concurso se regula en los artículos 39 y 50 del Real Decreto 364. Convocatoria y órganos competentes. Aquí nos dice que las convocatorias deberán contener, conforme al artículo 39 del Real Decreto 364, las bases de la convocatoria con la denominación, nivel, descripción y localización de los puestos de trabajo ofrecidos, los requisitos indispensables para su desempeño, los méritos a valorar, el baremo con arreglo al cual se puntuarán los méritos, la previsión en su caso de memorias o entrevistas. La composición de las comisiones de valoración. Cada ministerio será competente para proceder a la convocatoria y resolución de los concursos, para la provisión de los puestos adscritos al departamento, sus organismos autónomos y, en su caso, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. En virtud del artículo 63 de la Ley 40, el órgano competente para convocar y resolver los concursos de personal funcionario son los subsecretarios de cada departamento. Recordamos Ley 40. Por su parte, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública llevará a cabo la coordinación de los concursos de provisión de puestos de trabajo con funciones administrativas y auxiliares adscritos a cuerpos y escalas de los subgrupos C1 y C2, pudiendo convocar concursos unitarios para cubrir dichos puestos, conforme al artículo 40 del Real Decreto 364. Requisitos y condiciones de participación. El artículo 41 del Real Decreto 364 establece que los funcionarios, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme, podrán participar en los concursos, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados en la convocatoria en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE, conforme al artículo 42 del Real Decreto 364, y este plazo nos lo podrían preguntar. La participación no estará limitada por razón del ministerio en el que se preste servicio ni por el municipio de destino, salvo los concursos que, en aplicación de un plan de empleo, se reserven para los funcionarios destinados en las áreas, sectores o departamentos que se determinen. Como requisito para participar en los concursos, se exige que el funcionario haya permanecido en cada puesto de trabajo de destino definitivo un mínimo de 2 años, salvo en el ámbito de una Secretaría de Estado o de un departamento ministerial en defecto de aquella. Es decir, si los dos puestos de trabajo pertenecen al mismo departamento ministerial, ahí no tienes que esperar 2 años, ¿vale? O la misma Secretaría de Estado.
o en los supuestos previstos en el párrafo segundo del artículo 21e de la Ley 30/1984 relativos a remoción, cese o supresión del puesto. Evidentemente aquí te están removiendo del puesto, o cesando, o suprimiéndolo directamente. Los funcionarios de los cuerpos o escalas que tengan reservados puestos en exclusiva no podrán participar en concursos para cubrir otros puestos adscritos con carácter indistinto, salvo autorización del Ministerio competente en materia de función pública, de conformidad con el departamento al que se hallen adscritos dichos cuerpos o escalas. Méritos. Tal y como señala el artículo 44 del Real Decreto 364, en los concursos deberán valorarse los siguientes méritos, y nos dice, los méritos adecuados a las características de los puestos ofrecidos, la posesión de un determinado grado personal, nos pueden pedir un grado 22, 24, lo que sea, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados, hay que hacer cursos, y la antigüedad. Evidentemente, el tiempo que lleves ahí cuenta también. Entonces, si estás en un sitio y te quieres cambiar dentro del departamento ministerial, pues no hay que esperar 2 años. Y luego ya, una vez hayas esperado los 2 años y tal, y tienes méritos, tienes una buena valoración de tu trabajo, cursos hechos que demuestren que los has hecho y superado, antigüedad y el grado que se determine, pues ahí tienes todo a tu favor para concursar a un puesto que te apetezca por ahí. La valoración de los méritos se realizará conforme a los criterios que se exponen a continuación, y tenemos méritos específicos. Solo podrán valorarse los méritos específicos adecuados a las características de cada puesto que se determinen expresamente en las respectivas convocatorias. Méritos generales, que se establecen como méritos generales los siguientes: grado personal consolidado, como vimos antes, que se valorará en todo caso en sentido positivo en función de su posición en el intervalo del cuerpo o escala correspondiente, y cuando así se determine en la convocatoria en relación con el nivel de los puestos de trabajo ofrecidos. Nos pueden decir directamente que hace falta tener un nivel 24 para poder concursar a ese puesto de trabajo. Trabajo desarrollado. La valoración del trabajo desarrollado deberá cuantificarse según la naturaleza de los puestos convocados, conforme se determine en la convocatoria, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en puestos de trabajo de cada nivel, alternativa o simultáneamente, la experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial a que corresponde el puesto convocado, y la similitud entre el contenido técnico y la especialización de los puestos ocupados por los candidatos y los ofrecidos. Podrán valorarse igualmente las aptitudes y rendimientos apreciados a los candidatos en los puestos anteriormente desempeñados. Cursos de formación y perfeccionamiento. Únicamente se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento expresamente incluidos en las convocatorias, que deberán versar sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo. O sea, no vale hacerte cursos tú por tu cuenta, sino que tienes que estar aquí, tiene que estar relacionado. Y entendemos que son los que convoca la propia administración. Antigüedad. La antigüedad se valorará por años de servicios, computándose los servicios reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de carrera. Ojo con esto, no se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. El correspondiente baremo podrá diferenciar la puntuación en atención a los cuerpos o escalas en que se hayan desempeñado los servicios. Méritos para la conciliación de la vida familiar y laboral. Las bases de cada convocatoria establecerán una puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la prevista para la antigüedad para los siguientes supuestos. Y nos dice aquí: el destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante convocatoria pública en el municipio donde radique el puesto o puestos solicitados, siempre que se acceda desde municipio distinto. El cuidado de hijos, tanto por naturaleza como por adopción o acogimiento, permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla 12 años, siempre que se acredite fehacientemente que el puesto solicitado permite una mejor atención del menor. El cuidado de un familiar también puede ser un baremo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeña actividad retribuida, siempre que se acceda desde municipio distinto y se acredite fehacientemente que el puesto solicitado permite una mejor atención del familiar. La valoración de este último supuesto será incompatible con la otorgada por el cuidado de hijos. Podemos tener las dos, o una u otra. La puntuación de cada uno de los conceptos anteriores no podrá exceder en ningún caso del 40% de la puntuación máxima total, ni ser inferior al 10% de la misma.
Méritos por la condición de víctima del terrorismo. El artículo 79.3 del TREBEP dispone que en las convocatorias de concursos podrá establecerse una puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la prevista para la antigüedad, para quienes tengan la condición de víctima del terrorismo o de amenazados, en los términos fijados en el artículo 35 de la Ley 29/2011, siempre que se acredite que la obtención del puesto sea precisa para la consecución de los fines de protección y asistencia social integral de las víctimas. Para la acreditación de estos extremos se determinarán reglamentariamente los órganos competentes para la emisión de los correspondientes informes. En todo caso, cuando se trate de garantizar la protección de las víctimas, será preciso el informe del Ministerio del Interior. Y esto nos lo podrían preguntar. Y lo asociamos con policía, ¿vale? Como estamos hablando de violencia del terrorismo, lo asociamos a policía y Ministerio del Interior para que no nos trinquen ahí. El concurso específico. El artículo 45 del Real Decreto 364 establece que, cuando así se determinen las convocatorias y atendiendo a la naturaleza de los puestos a cubrir, los concursos podrán constar de dos fases y tenemos, primera fase, valoración de los méritos ordinarios o generales y segunda fase, comprobación y valoración de los méritos específicos, adecuados a las características de cada puesto. A tal fin podrá establecerse la elaboración de memorias o la celebración de entrevistas, que deberán especificarse necesariamente en la convocatoria. Las convocatorias fijarán las puntuaciones máximas y mínimas de ambas fases. La propuesta de resolución deberá recaer sobre el candidato que haya obtenido mayor puntuación una vez sumados los resultados finales de las dos fases. Comisiones de valoración, como ya vimos, son órganos colegiados encargados de evaluar los méritos de los funcionarios que participen en un concurso de provisión de puestos de trabajo. De conformidad con el artículo 46 del Real Decreto 364, estarán constituidas como mínimo por 4 miembros designados por la autoridad convocante, de los cuales al menos uno será designado a propuesta del centro directivo al que corresponda la administración de personal. En los concursos específicos, al menos uno de los restantes miembros será designado a propuesta del centro directivo al que figuren adscritos los puestos convocados. Y podrá designarse un miembro en representación de la Secretaría de Estado de Función Pública. Después, aquí tenemos numeritos, porcentajes. Las organizaciones sindicales más representativas, así como aquellas que cuenten con más del 10% de representantes en el conjunto de las administraciones públicas o en el ámbito correspondiente, tendrán derecho a participar como miembros de la comisión de valoración. El número de representantes sindicales no podrá ser igual o superior al de los miembros designados a propuesta de la Administración. Los miembros de las comisiones deberán pertenecer a cuerpos o escalas de grupo de titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados. En los concursos específicos deberán, además, poseer el grado personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los convocados. Los presidentes y secretarios, titulares y suplentes serán nombrados por la autoridad convocante de entre los miembros designados por la Administración. Las comisiones de valoración podrán solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto. Fíjate que aquí a veces nos dicen con voz y voto, otras veces nos dicen con voz y sin voto. Yo creo que esto podría ser objeto de pregunta, por liarnos. Bien, pero como son expertos que son externos, entendemos, a esta organización, pues son expertos para una materia concreta, tienen voz, pero no voto, porque no pertenecen a la organización. Por lo menos así hago yo para memorizarlo. Propondrán al candidato que haya obtenido mayor puntuación. Resolución y toma de posesión. Importante, plazos. Tenemos aquí, ya estoy viendo así a bote pronto, 3 plazos. El plazo previsto en el artículo 47 del Real Decreto 364 para la resolución del concurso es de 2 meses, contados desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo que la convocatoria establezca otro distinto. El artículo 48 del Real Decreto 364 dispone que el plazo para tomar posesión será de 3 días hábiles si no implica cambio de residencia o de 1 mes si comporta cambio de residencia o reingreso al servicio activo. Para poder tomar posesión será necesario haber sido cesado en el destino anterior, lo que deberá efectuarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso. 2 meses, 3 días hábiles, 1 mes si comporta cambio de residencia y después 3 días hábiles.
O sea que este artículo 47, cuidado con él, ¿vale? Tanto para su puesto como para posibles preguntas del examen tipo test. Bien. No obstante, el artículo 48.2 del Real Decreto 364 establece que el subsecretario del departamento donde preste servicios el funcionario podrá diferir el cese por necesidades de servicio hasta 20 días hábiles, comunicándolo a la unidad de destino. Otro plazo más. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el subsecretario del departamento donde el funcionario esté trabajando puede decir, oye, que lo necesito porque tengo acumulación de expedientes. Pues lo pueden retrasar 20 días hábiles. Y de forma excepcional y a propuesta del departamento, la Secretaría de Estado de Función Pública podrá aplazar la fecha de cese hasta un máximo de 3 meses, computada la prórroga anterior. Otro plazo más. Y luego, con independencia de lo anterior, el subsecretario del Departamento de Destino podrá conceder una prórroga de incorporación de hasta 20 días hábiles, cuando el destino implique cambio de residencia y el interesado lo solicite por razones justificadas. Aquí ya estamos viendo el destino. 20 días. Te haces aquí un esquemita al margen, que tienes espacio de sobra, y vas poniendo todos los plazos que son importantes. El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias concedidos, salvo que, por causas justificadas, el órgano convocante acuerde suspender su disfrute. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año. Destinos. Conforme al artículo 49 del Real Decreto 364, los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera obtenido otro distinto mediante convocatoria pública. Y este párrafo te lo cambian, te lo ponen en un examen tipo test y te dejan completamente en la miseria, porque te quitan este salvo que y nos ponen, en todo caso, serán irrenunciables y es una respuesta incorrecta. O nos ponen uno que sea en todo caso y otra opción que sea esta, y también dudaríamos bastante, porque nos dice algo muy taxativo, que son irrenunciables, y luego nos dicen salvo, que se hubiera obtenido otro por convocatoria pública. Por lo tanto, este tipo de párrafos que sean así, con una mitad que nos dice una afirmación y luego un salvo que nos la desmonta, posible objeto de pregunta, ¿vale? Remoción del puesto de trabajo. El artículo 50 del Real Decreto establece que los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo por concurso podrán ser removidos por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto, realizada a través de las relaciones de puestos de trabajo, que modifique los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria, o una falta de capacidad para el desempeño del puesto, manifestada por rendimiento insuficiente, que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas. Si es un puesto de trabajo en el que hace falta, no sé, saber inglés para comunicarte con ámbito europeo, por ejemplo, de educación o lo que sea, y no tienes ni idea, pues entiendo que te puedan remover, ¿verdad? Porque no eres competente para desempeñar dicho puesto. He dicho inglés, pero podría ser cualquier otra competencia que no se me ocurra ahora mismo. Bien, la propuesta motivada de remoción será formulada por el titular del centro directivo, delegado o subdelegado de gobierno, y se notificará al interesado para que, en el plazo de 10 días hábiles, formule alegaciones y aporte los documentos que estime pertinentes. La propuesta definitiva se pondrá de manifiesto a la Junta de Personal correspondiente, que emitirá su parecer en el plazo de 10 días hábiles. Si se produjera modificación de la propuesta, se dará nueva audiencia al interesado por el mismo plazo. Finalmente, la autoridad que efectúe el nombramiento dictará resolución motivada, que pondrá fin a la vía administrativa. Cuidado con esto. Te vas a la lista donde tienes todas las cosas que ponen fin a la vía administrativa y te lo anotas ahí. Se notificará al interesado en el plazo de 10 días hábiles y comportará, en su caso, el cese en el puesto de trabajo. A los funcionarios removidos se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto correspondiente a su cuerpo o escala en el mismo municipio, no inferior en más de 2 niveles al de su grado personal, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, con efectos del día siguiente al cese y conforme al procedimiento que determine el Ministerio competente en materia de función pública.
Libre designación, la otra forma de provisión que vimos al principio. Tenemos concepto y régimen jurídico. Artículo 80 del TREBEP. Dispone que la libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Fíjate las palabras claves que tenemos aquí. Apreciación discrecional, idoneidad. Pues es que un tío lo vio y le dio la gana y ya está. ¿Se entiende, no? O tía. Asimismo, el citado precepto establece que las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del TREBEP determinarán los criterios para identificar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por este procedimiento. Más palabras clave. Responsabilidad, confianza, idoneidad, discrecional. Y más palabras, el órgano competente para el nombramiento podrá recabar la intervención de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los candidatos. En el ámbito de la Administración General del Estado, la libre designación se regula en los artículos 51 a 58 del Real Decreto 364. Hay un puesto de libre designación de la AGE muy codiciado que es el de canciller. Los hay. Hay canciller y secretaría también para gente de C1 y también para A2, no lo tengo muy claro, pero hay que tener un nivel específico y es por libre designación, es decir, apreciación discrecional, idoneidad, responsabilidad, confianza, y podría venir un especialista en temas consulares, por ejemplo, y decir si tú eres idóneo. Por ponerte un ejemplo de libre designación, están ahí, es público, está subido en internet, todos los puestos con las adjudicaciones, el nivel, los países y todo. Y hasta el complemento. Puestos de libre designación. El artículo 51 del Real Decreto 364 dispone que, en el ámbito de la Administración General del Estado, la libre designación se configura como el procedimiento para cubrir puestos de subdirector general, delegados y directores territoriales, provinciales o comisionados de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, secretarías de altos cargos y aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en las relaciones de puestos de trabajo. Convocatoria y solicitudes. El artículo 52 del Real Decreto 364 establece que la libre designación se llevará a cabo previa convocatoria pública, en la que además de la descripción del puesto y de los requisitos para su desempeño contenidos en la relación de puestos de trabajo, podrán recogerse las especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones encomendadas al mismo. Por su parte, el artículo 53 del Real Decreto dispone que las solicitudes se dirigirán, dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la publicación de la convocatoria, al órgano convocante. Y aquí tenemos el nombramiento. Nos dice que requerirá el previo informe del titular del centro, organismo o unidad a que esté adscrito el puesto de trabajo a cubrir. Si el nombramiento fuera a recaer en un funcionario destinado en otro departamento, se requerirá informe favorable de este. De no emitirse en el plazo de 15 días hábiles, se considerará favorable. Si fuera desfavorable, podrá, no obstante, efectuarse el nombramiento previa autorización del Secretario de Estado de Función Pública, conforme al artículo 54. Es decir, nos están diciendo que aunque sea desfavorable, se puede nombrar. En relación con el cómputo de plazos, debe recordarse que en virtud del artículo 30.2 de la Ley 39/2015, que ya te debes saber de memoria, salvo que por ley o por derecho de la Unión Europea se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles. Otra cosa distinta es con la ley de contratos, que ya sabemos que ahí opera en toda la Unión Europea y que por lo tanto son días naturales. Disposición adicional 12ª. El artículo 56 del Real Decreto 364 establece que los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes, contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y dicho plazo podrá prorrogarse hasta otro mes más. Recordemos los plazos del concurso y miremos los plazos de la libre designación, por si nos los intentan cruzar para confundirnos. El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el mismo que el regulado para el procedimiento de provisión de puestos de trabajo por concurso, conforme al artículo 57 del Real Decreto 364. Cese. Si el nombramiento por libre designación es una potestad discrecional basada en la existencia de un motivo de confianza, el cese también se caracteriza por esa discrecionalidad fundamentada en la falta de confianza,
sin que sea necesaria en consecuencia motivación alguna. ¿Qué nos están diciendo aquí? Pues de la misma forma que te nombro a dedo, te desnombro a dedo también. El artículo 58, estoy simplificándolo mucho, no es a dedo, ¿vale? Habrá casos que sí, pero bueno, para que nos entendamos, nos relajemos y entre toda esta materia mejor. El artículo 58 del Real Decreto dispone que los funcionarios nombrados para puestos de trabajo de libre designación podrán ser cesados con carácter discrecional. Otra vez se repite esta palabra. Los funcionarios cesados en un puesto de libre designación serán adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo correspondiente a su cuerpo o escala, no inferior en más de 2 niveles al de su grado personal, en el mismo municipio, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, con efectos del día siguiente al del cese y de acuerdo con el procedimiento que fije el Ministerio competente en materia de función pública. Y aquí tenemos materia de supuesto práctico. Si nos pusieran esto en una pregunta o en un apartado de una pregunta, lo de los 2 niveles lo tendríamos que saber. Tendríamos que saber que tendría que ser el mismo municipio. Y tendríamos que saber que es con efectos al día siguiente del cese y todo esto. En la misma línea, el artículo 84 del TREBEP dispone que los titulares de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente. Todo esto nos lo podrían preguntar en el supuesto. ¿Cómo sería su cese, los niveles, el tiempo, todo? En caso de cese, deberá asignárseles un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada administración pública con las garantías inherentes a dicho sistema. Otras formas de provisión. Tenemos traslado forzoso, que de acuerdo al artículo 81.2 del TREBEP, las administraciones públicas podrán trasladar a sus funcionarios de manera motivada y por necesidades del servicio o funcionales a unidades, departamentos u organismos públicos o entidades distintos de los de su destino, respetando sus retribuciones y condiciones esenciales de trabajo, y modificando en su caso la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos humanos impliquen cambio de lugar de residencia, se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. En estos supuestos, los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para traslados forzosos, por los gastos en que pudieran incurrir aquí por este traslado, que al final no es voluntario. Por su parte, el artículo 21c de la Ley 30/1984 establece que las administraciones públicas podrán trasladar a sus funcionarios por necesidades del servicio a unidades, departamentos u organismos públicos distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo y la provincia e isla de destino, y modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando el nuevo destino implique cambio del término municipal de residencia, los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos en territorio nacional. Otra diferente, reasignación de efectivos. El artículo 60 del Real Decreto 364 establece que los funcionarios de la Administración General del Estado, cuyo puesto sea objeto de supresión como consecuencia de un plan de empleo, supuesto previsto en el artículo 21G de la Ley 30/1984, podrán ser destinados a otro puesto de trabajo mediante el procedimiento de reasignación de efectivos. Fíjate a qué ley nos están remitiendo. La reasignación de efectivos como consecuencia de un plan de empleo se efectuará aplicando criterios objetivos relacionados con las aptitudes, formación, experiencia y antigüedad, que se concretarán en el propio plan. La adscripción al puesto adjudicado por reasignación tendrá carácter definitivo. La reasignación de efectivos podrá producirse en las siguientes fases. Y aquí nos van contando todas las fases que hay de reasignación de efectivos. Son 3 fases, las vamos a ver aquí claramente diferenciadas con un esquema y todo, así que no te preocupes, pero ya te digo que esto es un tema un poco lioso. También es muy difícil que se dé. Tenemos, primera fase, en el plazo máximo de 6 meses desde la supresión del puesto de trabajo, el subsecretario del departamento ministerial en el que estuviera destinado el funcionario podrá reasignarle un puesto de trabajo de similares características, funciones y retribuciones en el ámbito del propio departamento y de sus organismos adscritos. O sea, estamos dentro de la subsecretaría allí. Que no se consigue porque no hay. Segunda fase. Si en el plazo señalado en la fase anterior, 6 meses, el funcionario no hubiera obtenido puesto en el ministerio de origen,
podrá ser reasignado por la Secretaría de Estado de Función Pública en un plazo máximo de 3 meses a un puesto en otro departamento ministerial, otro ministerio completamente diferente, en las mismas condiciones establecidas en la primera fase. Durante estas dos primeras fases, la reasignación tendrá carácter obligatorio cuando el puesto radique en el mismo municipio. Oye, te están cambiando, pero en el mismo municipio. Estás obligado. Y voluntario cuando el puesto radique en un municipio distinto. Aquí te están obligando a mudarte, por lo tanto, sería un poco abusivo que te obliguen a mudarte. Voluntario. Búscale la lógica, así es más fácil de memorizar. En tanto no sea reasignado a un puesto durante estas dos fases, el funcionario continuará percibiendo las retribuciones del puesto suprimido que desempeñaba y se le podrán encomendar tareas adecuadas a su cuerpo o escala de pertenencia. Fíjate que hemos pasado por las dos etapas y todavía no le conseguimos trabajo al pobre funcionario. Pues pasamos a la tercera fase. Los funcionarios que, tras las fases anteriores, no hayan obtenido un puesto de trabajo serán adscritos al ministerio competente en materia de función pública, a través de relaciones específicas de puestos en reasignación, siendo declarados en la situación administrativa de expectativa de destino, una situación administrativa diferente. En esta fase podrán ser reasignados por la Secretaría de Estado de Función Pública a puestos de similares características en otros ministerios y en sus organismos adscritos. A estos efectos, se entenderán como puestos de similares características aquellos que guarden semejanza con su forma de provisión y retribuciones respecto del que se venía desempeñando. La reasignación conllevará el reingreso activo y tendrá carácter obligatorio cuando el puesto esté situado en la misma provincia y voluntario cuando radique en provincia distinta a la del puesto desempeñado en el departamento de origen. Aquí ya tenemos que es obligatorio en provincia. Antes era voluntario en distinto municipio. Aquí ya, aunque sea en la misma provincia, obligatorio. Y voluntario cuando radique en provincia distinta a la del puesto desempeñado en el departamento de origen. O sea, que te quieren mandar a Madrid, si estás en Galicia, por ejemplo. Sí, y aquí tenemos el esquema con todo. 6 meses, 3 meses, las 3 fases, reasignación durante las 2 primeras fases, obligatoria, mismo municipio, voluntaria, otro municipio, y en la tercera fase obligatoria, misma provincia, y voluntaria si es distinta provincia. Apréndetelo así y de esta forma no te lían. Movilidad por cambio de adscripción. El artículo 61 del Real Decreto dispone que los departamentos ministeriales, los organismos autónomos y entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social podrán acordar la adscripción de los puestos de trabajo no singularizados y de los funcionarios titulares de los mismos a otras unidades o centros. Se consideran puestos no singularizados aquellos que no se individualizan o distinguen de los restantes puestos de trabajo en las correspondientes relaciones de puestos. Cuando la adscripción suponga cambio de municipio, únicamente podrá llevarse a cabo con la conformidad del titular del puesto. Formas temporales de provisión. Lo comenté antes, tenemos dos formas temporales de provisión de puestos de trabajo que responden a supuestos y finalidades distintas. La adscripción provisional, que es un mecanismo para asignar temporalmente un puesto a un funcionario que por diversas circunstancias no ocupa ninguno, pueden ser un montón, y comisión de servicios, que es un instrumento destinado a cubrir de forma temporal una necesidad de provisión de la administración, y que tú puedes estar en un nivel 20 y que te den un nivel 26 de comisión de servicios. Que aunque tú sigas siendo nivel 20, A2 nivel 20, tú empiezas a cobrar como un nivel 26. Esta es la parte buena, te dan una comisión de servicios. Dice el artículo 81.3 del TREBEP, en caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional, debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas aplicables. En el ámbito de la Administración General del Estado, estas formas temporales de provisión se regulan en los artículos 63 y 64 del Real Decreto. Tenemos adscripción provisional, regulada en el artículo 63, que dispone que los puestos de trabajo podrán proveerse por este procedimiento únicamente los siguientes supuestos: remoción o cese en un puesto de trabajo obtenido por concurso o libre designación, podría suceder, ¿vale? Supresión del puesto de trabajo, también podría suceder, o reingreso al servicio activo de funcionarios sin reserva de puesto de trabajo.
tú estás en excedencia voluntaria por interés particular y has estado 25 años fuera de la administración y haces un reingreso en la administración. Lo he exagerado, pero para que nos entendamos. Y después comisión de servicios, concepto y duración. Conforme al artículo 64 del Real Decreto, la comisión de servicios podrá acordarse en los siguientes términos: de carácter voluntario, cuando un puesto de trabajo quede vacante y, en caso de urgente e inaplazable necesidad, pueda ser cubierto en comisión de servicios por un funcionario que reúna los requisitos exigidos en la relación de puestos de trabajo. O de carácter forzoso, cuando, celebrado concurso para la provisión de una vacante, éste se declare desierto y resulte urgente su cobertura. Podrá destinarse con carácter forzoso a un funcionario que preste servicios en el mismo departamento, incluidos sus organismos autónomos o entidades gestoras de la Seguridad Social, en el municipio más próximo y con mejores facilidades de desplazamiento, y que tenga menores cargas familiares y en igualdad de condiciones, menor antigüedad. Las comisiones de servicios tendrán una duración máxima de 1 año, prorrogable por otro año cuando el puesto no haya sido cubierto con carácter definitivo. ¿Vale? 1 año y otro año más. Máximo 2. Cese y toma de posesión. En relación con el cese y la toma de posesión, cuando la comisión no implique cambio de residencia, deberán producirse en el plazo de 3 días desde la notificación del acuerdo. Cuando la comisión implique cambio de residencia, 8 días en las de carácter voluntario y 30 días en las de carácter forzoso. Estos plazos son importantísimos porque son extraños. El de los 8 días, cuando implique cambio de residencia con carácter voluntario, súper extraño. Entonces nos quedamos 3 días, 8 días, 30 días, y lo marcas aquí al margen fuerte para recordarlo siempre. El puesto de trabajo cubierto temporalmente será incluido, en su caso, en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda. Reserva del puesto de trabajo y retribuciones. A los funcionarios en comisión de servicios se les reservará el puesto de trabajo y percibirán la totalidad de las retribuciones con cargo a los créditos presupuestarios correspondientes a los puestos efectivamente desempeñados. Misiones de cooperación internacional. Importante aquí porque tenemos plazo también. El artículo 65 del Real Decreto regula las comisiones de servicios para misiones de cooperación internacional, estableciendo que podrán ser acordadas por los subsecretarios de los departamentos ministeriales para funcionarios destinados en los mismos, a fin de participar por un tiempo que, salvo casos excepcionales, no será superior a 6 meses. En programas o misiones de cooperación internacional al servicio de organizaciones internacionales, entidades o gobiernos extranjeros. Máximo 6 meses, porque si los supera ya estamos en otra situación. ¿Sí? Por lo tanto, quédate muy bien con eso. Será necesario que conste el interés de la Administración conforme a los criterios que establezca el Ministerio competente en materia de asuntos exteriores, en la participación del funcionario en dichos programas o misiones. La resolución que acuerde la Comisión de Servicios determinará si el funcionario percibe la retribución del puesto de origen o la correspondiente al puesto a desempeñar, en función de los términos de la cooperación. Movilidad por razones de salud o rehabilitación. El artículo 66 bis del Real Decreto 364 establece que los funcionarios podrán ser adscritos a puestos de trabajo de distinta unidad administrativa, en la misma o en otra localidad, previa solicitud basada en motivos de salud o rehabilitación del funcionario, cónyuge del funcionario o hijos a cargo del funcionario. Otra situación que podría ser susceptible de ser preguntada en su puesto. Todo esto que traiga artículos, además, bis, con temas relacionados con familiares y tal, son situaciones que nos podrían preguntar. Por lo tanto, te imaginas que una situación que comporte todo esto y lo piensas ya en modo supuesto. Es la forma para superar el ejercicio. Ir leyendo los párrafos pensando cómo te lo podrían preguntar en un supuesto práctico. Nos dice aquí que será necesario en todo caso informe previo del servicio médico oficial legalmente establecido. Cuando los motivos concurran directamente en el funcionario solicitante, será además preceptivo el informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del departamento u organismo en el que preste servicios. La adscripción estará condicionada a la existencia de puesto vacante, dotado presupuestariamente y cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen y que sea de necesaria provisión. El funcionario deberá cumplir los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo.
Después nos dice, la adscripción tendrá carácter definitivo cuando el funcionario ocupara con tal carácter su puesto de origen. El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto deberán producirse en el plazo de 3 días hábiles si no implica cambio de residencia y un mes si comporta cambio de residencia. Otros plazos que yo considero muy importante conocer. Movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género o de violencia sexual. La normativa aplicable a esta modalidad de movilidad es la siguiente. Artículo 82 del TREBEP, artículo 66 ter del Real Decreto 364 para las funcionarias de la Administración General del Estado y resolución de 25 de noviembre de 2015 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Regulación del artículo 82 del TREBEP nos dice que aun encontrándose sin efectos conforme a la disposición final cuarta, que te tienes que saber a la perfección, del propio texto legal hasta la aprobación de las leyes de función pública de desarrollo, regula la movilidad por razón de violencia de género, violencia sexual y violencia terrorista. Dicho precepto establece que las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual que se vean obligadas a abandonar su puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado forzoso a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional de análogas características y sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Importante que aquí nos dice derecho al traslado forzoso, que aunque sea una prerrogativa que le da la Administración a las mujeres víctimas de violencia de género, se considera traslado forzoso, ¿vale? Que no te líen en el examen, porque parece contraintuitivo. La Administración Pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes existentes en la misma localidad o en aquellas que la interesada solicite expresamente. Todo esto no hace falta que lo diga, ¿no? Carné de supuesto. En todas las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género o con la violencia sexual, se garantizará la protección de la intimidad de las víctimas, en particular, los datos personales de las víctimas, los datos personales de sus descendientes, los datos de las personas bajo su guarda o custodia. Regulación específica para la Administración General del Estado, lo que nos importa a nosotros. De acuerdo con el artículo 66 ter del Real Decreto 364, en el ámbito de la Administración General del Estado se aplicará el siguiente régimen. Funcionaria víctima de violencia de género que, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral se ve obligada a abandonar su puesto de trabajo, podrá solicitar el traslado a un puesto en distinta unidad administrativa, en la misma o en otra localidad. En la solicitud deberá indicarse la localidad o localidades a las que se solicita el traslado, acompañándose de copia de la orden de protección. Excepcionalmente, hasta que se dicte la orden de protección, podrá aportarse informe del Ministerio Fiscal, que acredite la existencia de indicios de violencia de género. Y aquí tenemos unos plazos muy similares a los de antes, por no decir iguales. El cese en el puesto de origen y la toma de posesión deberán producirse en el plazo de 3 días hábiles si no implica cambio de residencia y de un mes si comporta cambio de residencia. Conforme a la resolución de 25 de noviembre de 2015, el órgano competente otorgará preferencia en la tramitación de estos procedimientos, debiendo dictarse resolución en un plazo máximo de 15 días cuando la movilidad se produzca en el ámbito de un mismo ministerio y sus organismos dependientes. Mismo ministerio. Y 45 días cuando tenga carácter interdepartamental. Después, movilidad por razón de violencia terrorista. El artículo 82.2 del TREBEP, en su condición de normativa básica, aunque sin efectos, conforme a la disposición final cuarta del propio texto legal, establece que, para hacer efectivo el derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos o fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y víctimas del terrorismo, conforme a la legislación vigente, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional de análogas características. Este derecho se extiende igualmente a los funcionarios amenazados, en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o mediante sentencia judicial firme.
El traslado procederá cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso contrario, dentro de la comunidad autónoma correspondiente. En estos supuestos, la Administración Pública competente estará obligada a comunicar al interesado las vacantes existentes en la misma localidad o en aquellas que solicite expresamente. El traslado tendrá, en todo caso, la consideración de traslado forzoso, otra vez más. Te lo digo porque suena contraintuitivo, pero es un traslado forzoso. Parece que te están obligando cuando tú eres la víctima, pero no. Es un término, es un tema de semántica más que nada. Este derecho podrá ejercitarse mientras resulte necesario para la protección y asistencia social integral de la persona beneficiaria, ya sea por las secuelas derivadas de la acción terrorista o la amenaza a la que se encuentre sometida. Siempre que pienso en esto, pienso en el caso de Ortega Lara, funcionario de prisiones que fue secuestrado por la banda terrorista ETA durante más de un año, 500, casi 2 años, 500 y pico días, que me impactó mucho de pequeño, el Zulu y todo eso. Bien, en las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista se garantizará la protección de la intimidad de las víctimas, en particular los datos personales de la víctima, los datos personales de sus descendientes y los datos personales de cualquier persona bajo su guarda o custodia. Movilidad voluntaria entre administraciones públicas. Aquí, el artículo 84 del TREBEP nos dice que aun encontrándose sin efectos conforme a la disposición final cuarta hasta la aprobación de las leyes de función pública de desarrollo, establece que, con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y garantizar la eficacia del servicio prestado a los ciudadanos, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales establecerán medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente mediante convenios de conferencia sectorial u otros instrumentos de colaboración. La Conferencia Sectorial de Administración Pública podrá aprobar los criterios generales necesarios para llevar a cabo las homologaciones que permitan la movilidad. Situación administrativa. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra administración pública a través de procedimientos de movilidad quedarán, respecto de su administración de origen, en la situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas. Y esto podría ser pregunta de examen. Fulano de tal, funcionario del cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado, consigue una plaza en su localidad de origen Huelva como bombero. ¿En qué situación administrativa se queda? Bien, en su administración de origen, claro. Pues se queda en situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas. Remoción o supresión del puesto obtenido por concurso. En los supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, los funcionarios permanecerán en la administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión vigentes en dicha administración. Cese del puesto obtenido por libre designación. En caso de cese en un puesto obtenido por libre designación, la Administración de Destino podrá, en el plazo máximo de un mes, contado desde el día siguiente al del cese, acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma Administración o comunicarle que no va a hacer efectiva dicha adscripción. Durante ese periodo, el funcionario se considerará a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración. Es muy importante entender esto bien. Servicio activo es lo normal, funcionario trabajando, normal, como siempre. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera acordado la adscripción o se hubiera comunicado que ésta no va a hacerse efectiva, el funcionario deberá solicitar, en el plazo máximo de un mes, el reingreso al servicio activo, en su administración de origen, que deberá asignarle un puesto conforme a los sistemas de carrera y provisión vigentes, con efectos económicos y administrativos desde la fecha de solicitud del ingreso. Si no se solicitara el reingreso en el plazo indicado, cuidado con esto, el funcionario será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día siguiente a aquel en que hubiera cesado en el servicio activo en la administración de destino. Por lo tanto, si nos pasamos de este plazo que nos están dando de un mes y no reingresamos, se nos declara de oficio, es decir, la propia administración por su cuenta, en excedencia voluntaria por interés particular. Y nos tenemos que tirar ahí 2 años, que es el plazo mínimo cuando pides este tipo de excedencia, aunque aquí te la están declarando de oficio. Permuta de puestos entre funcionarios de carrera.
nuestra querida permuta que cayó en el examen de la oferta de empleo público del año 2023, celebrado en diciembre del 2024. Bien, pues viene recogida en el artículo 62 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por el Real Decreto 315 de 1964. Por eso recursos humanos es tan complicado. Por eso te digo que recursos humanos es más complicado que contratos. Porque en contratos no te pueden sacar un decreto del 60 y pico y meterte una pregunta ahí colada. Como nos pasó a todos, que la gente se quedó con la cara a cuadros al ver la pregunta de la permuta. Nadie se la sabía. Nos dice que permite de forma excepcional el intercambio de puestos de trabajo entre dos funcionarios, en activo o en excedencia especial, conocido como permuta. Para que pueda autorizarse la permuta será necesario que concurran los siguientes requisitos, y nos dice: los puestos a permutar han de ser de igual naturaleza e idénticos en todos sus extremos, los puestos a permutar han de tener la misma forma de provisión, los funcionarios interesados han de tener un número de años de servicio que no difiera entre sí en más de 5 años. Y todo esto tiene su sentido. Al final estás intercambiando puesto de trabajo con otro funcionario. No lo vas a intercambiar si estás en C1 con uno de A1. O si tienes tú 15 años de servicio y el otro tiene 2, pues no puedes diferir en 5. Es decir, si tú llevas 5 años de servicio, el otro tiene que llevar como máximo 10. No puede llevar 11, porque si no, ya no sería posible. No podrá autorizarse una nueva permuta a cualquiera de los interesados hasta que transcurran 10 años desde la concesión de una anterior, otro plazo importante. Al final esto es nada, es una paginita de nada, pero que te salvaba el supuesto práctico. No se autorizará la permuta cuando a alguno de los funcionarios le falten menos de 10 años para cumplir la edad de jubilación forzosa. Desconozco el motivo, pero yo cuando pienso en esto me imagino a un funcionario queriendo irse a jubilarse a Benidorm y tratar de hacer una permuta con un funcionario que está allí y dice: bueno, me quedan 10 años, me voy a Benidorm, pasan los 10 años y ya me jubilo aquí y me quedo tan feliz. Por poner un cliché, ¿verdad? Pero me sirve para recordarlo, que es lo importante. No importa lo raro que sea tu razonamiento cerebral, siempre y cuando te sirva para recordar lo que tengas que recordar, para aprobar el examen, que es el objetivo que todos tenemos. Serán anuladas las permutas si, dentro de los 2 años siguientes a su autorización, se produce la jubilación voluntaria de alguno de los permutantes. Otra condición más. Por lo tanto, fíjate qué de plazos y qué de historias tenemos aquí en este parrafito de nada. Procedimiento. El procedimiento se iniciará a solicitud conjunta de los dos funcionarios interesados en permutar en sus puestos de trabajo. Las solicitudes se dirigirán a los ministerios en los que cada uno se encuentre destinado, acompañando copia de la solicitud del otro funcionario. Cada ministerio emitirá informe sobre su parecer respecto de la permuta solicitada. La autorización corresponderá al subsecretario del departamento cuando ambos funcionarios pertenezcan al mismo ministerio, o, lo más habitual es que no pertenezcan al mismo, al vicepresidente de la Comisión Superior de Personal cuando se trate de funcionarios de ministerios distintos. Cuando los informes sean favorables, se remitirá a la Dirección General de la Función Pública la documentación necesaria para la resolución del procedimiento, incluyendo el informe favorable y el informe acreditativo del cumplimiento del resto de requisitos exigidos. La Dirección General de la Función Pública dictará la resolución que proceda, que pondrá fin al procedimiento. El plazo máximo para resolver será de 3 meses, computados desde la fecha en que el expediente tenga entrada en el registro del órgano competente para su resolución. Todo preguntable, ya cayó, poco probable que caiga, sí, posible, también. Pero ahora te voy a enseñar algo aquí a modo de curiosidad, que es la página web donde se regulan las permutas. Bueno, esto es algo informal que la gente ha hecho para poder permutar. Y aquí lo tenemos. Permutalia.net. No me están pagando publicidad ni nada. Pero bueno, aquí nos dice clasificación profesional. Vamos a ponerle A2 y vamos a poner que queremos ir a Benidorm, Alicante, a jubilarnos allí. Mala suerte, no hay resultados. Pero bueno, vamos a poner Ourense, por ejemplo, que es donde yo vivo. A ver.
Ourense. Vale, tenemos aquí un gestor A2. Vale. Administración del Estado, Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, Gestión Económica, oposición A2, nivel 20, y bueno, su complemento específico, su antigüedad y tal, ¿vale? Y aquí la preferencia de dónde quiere ir, a Vigo, Pontevedra o Santiago de Compostela. Entendemos que es un opositor que aprobó, que es de Galicia, y puso todos los destinos de Galicia, y lo más cercano que le pusieron fue la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense. Entonces, aquí lo tenemos, ¿vale? Tratando de irse de Ourense tan pronto como pueda. A mí me encanta. Yo ni siquiera soy de aquí, vivo aquí, pero me gusta mucho y esta persona entiendo que querrá volver a su casa. Y nada, le deseamos mucha suerte. Pero bueno, para que veas cómo funciona esto, aquí nos dice, mira, este tío de Cáceres que se quiere ir... Vale, se quiere acercar a Toledo o a alguna ubicación cercana. 7 años y 2 meses de ejercicio profesional. ¿Ves? Nos dice el tiempo que lleva de ejercicio para ver si, ostras, 11.500 de complemento específico. Está bien, ¿eh? Las diputaciones, ¿eh? La administración local, cómo fluye el dinero público allí. A ver qué más tenemos aquí. Mira, administrativo C1, Cáceres, administrativo C1, bueno, en fin, para que te hagas una idea, simplemente. Vale, provisión de puestos de trabajo en las comunidades autónomas. La provisión de puestos de trabajo en las administraciones de las comunidades autónomas por funcionarios de la Administración General del Estado se regula en los artículos 67 a 69 del Real Decreto 364/1995. Conforme a dicha regulación, los funcionarios de la Administración General del Estado podrán obtener destino en las administraciones de las comunidades autónomas mediante los siguientes procedimientos: participación en concursos para la provisión de puestos de trabajo. En este supuesto será necesario que el funcionario haya permanecido un mínimo de 2 años en el puesto de destino desde el que participa en el concurso, ¿vale? Y sistema de libre designación, que requerirá un informe favorable del departamento en el que el funcionario preste servicios, y si dicho informe no se admite en el plazo de 15 días, se entenderá favorable, como vimos antes. A estos efectos debe recordarse que, conforme al artículo 30.2 de la Ley 39, salvo por ley o por derecho de la Unión Europea se establezca otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días se entenderán referidos en días hábiles y tal y tal. Sin más con esto, ¿vale? Aquí el Real Decreto 364 alude a días naturales al tratarse de una norma con rango reglamentario, pero aquí prevalece la Ley 39, que es posterior. Estamos hablando de 20 años después, la norma. Entonces, cuidado con esos matices. El ministro competente en materia de función pública podrá convocar, a propuesta de las administraciones de las comunidades autónomas, concursos para la provisión de puestos de trabajo en dichas administraciones, previo informe, en su caso, de los departamentos a los que estén adscritos los cuerpos o escalas cuyos miembros puedan participar. Los funcionarios seleccionados, una vez tomen posesión de su nuevo puesto, pasarán a la situación administrativa de servicio en comunidades autónomas, siendo sus retribuciones abonadas por la comunidad autónoma correspondiente. Asimismo, los departamentos ministeriales podrán autorizar comisiones de servicios de carácter voluntario, por un periodo máximo de 2 años a favor de funcionarios que presten servicios en aquellos, a solicitud de las administraciones de las comunidades autónomas. Y aquí tenemos los principales plazos en materia de provisión de puestos de trabajo. Todo esto es todo lo que hemos ido viendo hasta ahora. Lo tienes aquí a modo de resumen y lo puedes revisar cuando le des sucesivas vueltas al temario. Vienes aquí por si quieres ver solo los plazos, ¿vale? Entonces aquí lo tienes todo. Tiempo mínimo de permanencia, resolución del concurso, 2 meses, ya sabemos, toma de posesión, 3 o 1 mes, cese en el puesto anterior, presentación de solicitudes, para concursos, alegaciones, notificación. Bueno, aquí lo tienes todo. Entonces, con esto, los plazos raros que te decía antes, con esto te puedes pegar un repaso ultra rápido de todo lo importante en materia de plazos. Ojo, que luego los números son importantes, pero no hay tantas preguntas de números al final en el examen. Reasignación, 6 meses, 3 meses, bueno, aquí está todo, ¿vale?
lo que acabamos de ver, 15 o 45 días, si es entre ministerios y tal. Bien, derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La carrera profesional, concepto, principios y modalidades. El artículo 14c del TREBEP reconoce como derecho individual de los empleados públicos, ya lo hemos visto todo, el derecho a la progresión en la carrera profesional y a la promoción interna conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación. El derecho a la carrera profesional y a la promoción interna se regula en el capítulo segundo del título tercero del TREBEP, artículos 16 a 20. El artículo 16 consagra el derecho a la promoción profesional de los funcionarios de carrera, definiendo la carrera profesional como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El modelo de carrera profesional regulado en el TREBEP presenta un carácter abierto, de modo que cada administración pública, en el ejercicio de sus competencias, podrá determinar el tipo y las particularidades de carrera profesional que considere más adecuadas para su propia organización. No obstante, la regulación contenida en el TREBEP sobre la carrera profesional producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de función pública que se dicten en su desarrollo. Así lo establece la disposición final cuarta, apartado primero, al señalar que lo establecido en los capítulos segundo y tercero del título tercero, excepto el artículo 25.2, y en el capítulo tercero del título quinto, producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto, ¿vale? En consecuencia, hasta la aprobación de dichas leyes de desarrollo para el personal funcionario de la Administración General del Estado, continúan siendo de aplicación las previsiones contenidas en la Ley 30/1984 y el Real Decreto /1995 en materia de carrera profesional. ¿Vale? Esto no viene como tal en la norma, pero es lo que extraemos como conclusión al leer esta disposición final cuarta tan importante del TREBEP, que nos deja abierto todo lo anterior a que nos pueda caer en el examen, todo lo que no entre en contradicción con el TREBEP. Entonces, el artículo 16.3 dispone que las leyes de función pública que se dicten en su desarrollo regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito, pudiendo consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de las siguientes modalidades, y tenemos carrera horizontal, consistente en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, y el artículo 17 del TREBEP, que establece que las leyes de función pública podrán regular esta modalidad conforme a las siguientes reglas. Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones, fijándose la remuneración correspondiente a cada uno de ellos. Con carácter general, los ascensos serán consecutivos, salvo supuestos excepcionales. Se valorará la trayectoria y la actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño, pudiendo incluirse otros méritos y aptitudes en atención a la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida. Carrera vertical. Consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo mediante procedimientos de provisión establecidos en el TREBEP. Promoción interna vertical. Consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga subgrupo a otro superior. Esto es lo típico que siempre escuchamos de promoción interna. Promoción interna horizontal. Consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional. Entonces, la más habitual es esta, que nos suena, ¿no? Promoción interna de C1 a A2, por ejemplo, o de C2 a C1. Y luego están las otras modalidades, que es horizontal. El propio artículo 16 del TREBEP establece que los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito. Asimismo, las administraciones públicas promoverán la actualización y el perfeccionamiento de la cualificación profesional de los funcionarios de carrera. Promoción profesional. De conformidad con la disposición transitoria sexta del Real Decreto Ley 6/2023 de 19 de diciembre, por el que se aprueban las medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo,
y hasta que se apruebe la normativa reglamentaria correspondiente, los intervalos y niveles aplicables a cada grupo o subgrupo de clasificación serán los que correspondan conforme a la normativa vigente. ¿Y cuáles son ahora? Pues son estos que tenemos aquí. Tenemos para el grupo A1, nivel mínimo 24 y nivel máximo 30. Para el A2, nivel mínimo 20, nivel máximo 26. El B, 18 a 24, C1, 16 a 22 y C2, 14 a 18. Esto nos importa bastante, ¿vale? Sobre todo porque, tanto si estamos en C1 como en A2, que es la mayoría de gente que está por aquí, nosotros vamos a entrar con un nivel 20, que consolidaremos a los 2 años. Ahora lo veremos todo. O en C1, nivel 16. Entonces, el grado personal es el que adquieren los funcionarios por el desempeño de uno o más puestos de trabajo del nivel correspondiente durante 2 años continuados o 3 años con interrupción, con la excepción de las reglas previstas para el desempeño de puestos en comisión de servicios, que también vamos a ver un poquito qué pasa con eso. No obstante lo anterior, los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo superior en más de 2 niveles al correspondiente a su grado personal consolidarán cada 2 años de servicios continuados el grado superior en 2 niveles al que poseyesen. Bien, esto es, tú entras en nivel 20 y pasan 2 años y lo consolidas y ya ese es tu nivel. Después adquieres un puesto, por ejemplo, nos dicen en más de 2 niveles, nivel 24, pues consolidas cuando pasan 2 años, nivel 22. Luego te voy a poner un ejemplo con un caso imaginario, pero práctico para que lo veas bien. Estás en 24, ¿vale? No puedes consolidar el 24 directo. Consolidas, estás en el 20, consolidas el 22, aunque estés en un 24. En ningún caso podrán superar el correspondiente al puesto efectivamente desempeñado, ni el intervalo de niveles propio de su cuerpo o escala. El artículo 70 del Real Decreto 364 establece que los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles y fija las siguientes reglas en relación con el grado personal. Y tenemos el grado inicial, vamos a seguir con el ejemplo del 20 porque es el de A2 y nos toca de cerca. Los funcionarios consolidarán necesariamente como grado personal inicial el correspondiente al nivel del puesto adjudicado tras la superación del proceso selectivo, salvo que, con carácter voluntario, pasen a desempeñar un puesto de nivel inferior, en cuyo caso consolidarán el correspondiente a este último. Entendemos al del nivel inferior. ¿Qué sucede? Que nosotros entramos, yo he estado mirando todos los destinos y todos entran en 20. Igual hay alguna excepción por ahí, no lo sé. Pero tú como A2 entras en nivel 20. Por lo tanto, consolidarás el grado inicial correspondiente al puesto adjudicado tras la superación del proceso selectivo, 20. Esta regla solo será de aplicación a los funcionarios que ingresen a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 364. Bien, modificación del nivel. Si durante el tiempo en que el funcionario desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo de desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado. Esto puede suceder, ¿vale? Esto de aquí, si lo miras en apuntes que no estén actualizados, va a diferir. No te voy a decir cómo para no liarte, pero bueno, va cambiando. Destino de nivel superior e inferior. Cuando un funcionario obtenga destino de nivel superior al del grado en proceso de consolidación, el tiempo de servicios prestados en aquel se computará a efectos de dicha consolidación. Como por ejemplo en comisión de servicios, como te comenté, que te pueden dar una comisión de servicios nivel 24 o 26. Cuando obtenga destino de nivel inferior, el tiempo de servicios prestados en puestos de nivel superior podrá computarse a su instancia para la consolidación del grado correspondiente a aquel. Después, comisión de servicios. Una vez consolidado el grado inicial, entramos en 20, pasan 2 años, lo consolidamos, y sin perjuicio de las reglas generales del artículo 70 del Real Decreto, el tiempo prestado en comisión de servicios será computable para consolidar el grado correspondiente al puesto desempeñado, siempre que se obtenga con carácter definitivo dicho puesto u otro de igual o superior nivel. Es decir, estamos en comisión de servicios, nos dan nivel 24 en una comisión de servicios y nosotros consolidamos el grado siempre y cuando obtengamos
ese puesto con carácter definitivo. Si no, no. Es decir, si estamos en nivel 20 y nos dan un nivel 24, no consolidamos el 24, consolidamos 2 más. Hay que ir de 2 en 2, no se pueden consolidar 4 grados de golpe. Si el puesto obtenido con carácter definitivo fuera de nivel inferior al desempeñado en comisión y superior al grado consolidado, el tiempo se computará para la consolidación del grado correspondiente al nivel del puesto obtenido. No se computará el tiempo de desempeño en comisión de servicios cuando el puesto fuera de nivel inferior al correspondiente al grado en proceso de consolidación. Estas previsiones serán de aplicación, asimismo, cuando se desempeñe un puesto en adscripción provisional en los puestos previstos en el Real Decreto 364. Yo sé que todo esto es una liada, pero luego, en el ejemplo práctico que te voy a poner, lo vas a ver claro. Reasignación de efectivos y expectativa de destino. A los funcionarios que se encuentren en las 2 primeras fases de reasignación de efectivos, en expectativa de destino o afectados por la supresión de puestos de trabajo o alteración de su contenido, se les computará el tiempo transcurrido en dichas situaciones a efectos de la adquisición del grado personal que tuviera en proceso de consolidación. Adscripción provisional. El tiempo de servicios prestado en adscripción provisional por funcionarios removidos de puestos obtenidos por concurso o cesados en puestos de libre designación no se considerará interrupción a efectos de consolidación del grado personal, siempre que su duración sea inferior a 6 meses. ¿Vale? Sería bastante injusto que nos considerasen esto interrupción, cuando al final no es culpa tuya, si te han removido pues por cuestiones de que ha terminado la libre designación o lo que sea. Tú no estás haciendo nada malo como para que te penalicen considerando una interrupción de la consolidación del grado. Servicios especiales. El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales será computado a efectos de adquisición del grado personal como prestado en el último puesto desempeñado en servicio activo o en aquel que durante dicho tiempo se hubiera obtenido por concurso. Bien, siempre que veas servicios especiales piensa en irse como diputado al Congreso, por ejemplo, porque también podría ser defensor del pueblo o vocal del Tribunal Constitucional, pero bueno, algo más factible sería que terminases como congresista, ¿no? Pues eso sería servicios especiales. Excedencia por cuidado de hijos. El tiempo de permanencia en la excedencia por cuidado de hijos durante el primer año se computará como prestado en el puesto de trabajo del que se es titular. Competencia para el reconocimiento del grado. ¿Quién nos lo tiene que reconocer? Todo esto yo lo veo bastante posible de ser preguntado en su puesto práctico, porque tenemos un montón de situaciones diferentes, si interrumpe, si no, si se consolida, y después aquí nos dicen a quién le corresponde el reconocimiento del grado, que es al subsecretario del departamento en el que preste servicios el funcionario. Por lo tanto, nos podrían hacer una pregunta con una cuestión de y fulano se fue a servicios especiales y después pasó no sé qué y no sé cuánto. Y tendrías que decir qué sucede por haberse ido a servicios especiales con respecto al grado y después nos pueden poner un apartado adicional. ¿Y a quién le corresponde el reconocimiento del grado? Para el funcionario no sé quién. Tendrías que saber qué es al subsecretario del departamento. ¿Se entiende, verdad? Pensando en situación de supuesto práctico o real, que dictará la oportuna resolución y la comunicará al Registro Central de Personal dentro de los 3 días hábiles siguientes. Todo esto, carne de supuesto total, o sea, lo veo muy preguntable. El grado reconocido por órganos competentes de otra administración pública será anotado en el Registro Central de Personal, hasta el nivel máximo del intervalo correspondiente a su grupo de titulación, una vez que el funcionario reingrese o se reintegre a la Administración General del Estado en el mismo cuerpo o escala. Efectos de la no consolidación del grado. Los servicios prestados en otra administración pública que no completen el tiempo necesario para consolidar el grado personal serán tenidos en cuenta a efectos de consolidación cuando el funcionario reingrese o se reintegre en la Administración General del Estado, en el mismo cuerpo o escala, siempre dentro de los intervalos de niveles previstos en el Real Decreto 364. Bien, garantías derivadas del grado personal. Tenemos, por un lado, garantía retributiva, que de acuerdo al artículo 70.12 del Real Decreto 364, el grado personal comporta
el derecho a la percepción como mínimo del complemento de destino correspondiente a los puestos del nivel del grado personal, que si tú pones en Google sueldo funcionarios, ahí te sale todo. Le podemos echar un vistazo ahora rápido si quieres. Vale, esto lo estoy viendo así en vivo y en directo. Pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos los tramos, por ejemplo, de A2. Y aquí lo tenemos, un A2 de nivel 20. ¿Vale? No sé si se ve muy bien, se ve un poquito pequeño, pero un A2 de nivel 20 entra cobrando 23.844,04, a lo que se le tiene que sumar el complemento específico, que es el que sale aquí en los puestos, ¿vale? Estos son los puestos del año 2023. Pues aquí tenemos el complemento específico, 4.293,66, y aquí nuestra querida agencia tributaria, 7.000 euros, ¿vale? Pues se le suma y eso es lo que estaríamos percibiendo. Pero bueno, lo que quería que vieras aquí es, como vemos aquí, los niveles. Tenemos nivel 20, 21, 22, hasta el 26. Y este es el tramo que tenemos aquí, ¿ves? De 20 a 26. En los funcionarios de nivel A2. Bueno, pues yo creo que viendo así esta tabla se entiende bastante bien. Aquí tenemos los tramos. De A1 habíamos dicho que va desde 24 hasta 30. Y de C1 que va desde 16 hasta 22. ¿Vale? Bien, pues ya lo has visto aquí en el mundo real. Tenemos aquí los niveles y ahí, como se ven, a la hora de percibir las retribuciones. Entonces, esto es la garantía retributiva. Después tenemos también garantía del puesto de trabajo. Conforme al artículo 72 del Real Decreto 364, los funcionarios cesados en puestos de libre designación, removidos de puestos obtenidos por concurso o cuyo puesto de trabajo haya sido suprimido, se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto de trabajo. Dicha atribución se llevará a cabo por los siguientes órganos, y tenemos los subsecretarios en el ámbito de su departamento, así como entre el departamento y sus organismos autónomos y, en su caso, entidades gestoras. Después, los presidentes o directores de organismos autónomos y de las entidades gestoras de los servicios comunes de la Seguridad Social, respecto de los funcionarios destinados en ellos. Los delegados y subdelegados de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias a propuesta de los directores o jefes de unidad de los servicios periféricos de cada departamento. Los puestos cubiertos mediante adscripción provisional se convocarán para su cobertura con carácter definitivo por los sistemas previstos en las relaciones de puestos de trabajo, las RPTs, estando los funcionarios obligados a participar en las correspondientes convocatorias. Los funcionarios que cesen en el desempeño de sus puestos por alteración de su contenido o supresión de los mismos continuarán percibiendo, durante un plazo máximo de 3 meses, las retribuciones complementarias correspondientes al puesto de procedencia, pues el puesto que ya no existe, siempre que el nuevo puesto sea del mismo municipio, pertenezca a su cuerpo o escala y no sea inferior en más de 2 niveles a su grado personal. Con muy mala leche, pero nos lo podrían preguntar en el supuesto práctico, este tipo de matices. Entonces tenemos que tenerlo muy claro y visualizarlo y poner ejemplos y todo lo que sea necesario. Porque ya te digo, esto es carne de cañón, o sea, nos lo podrían preguntar, que si ha sucedido algo, el funcionario tenía un puesto cubierto mediante adscripción provisional, que desapareció, por lo tanto, ¿qué retribuciones va a percibir? Muy, muy preguntable. Bien, así como otros temas son más técnicos, esto es más del día a día y es lo que la Comisión Permanente de Selección quiere ver, que nosotros sabemos resolver situaciones del día a día de funcionarios, que es lo que tú vas a ser en breve. Por lo tanto, tienes que saber resolver este tipo de cuestiones. Promoción interna. Lo típico que estamos más acostumbrados a ver. De conformidad con el artículo 18 del TREBEP, la promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los siguientes principios recogidos en el 55.2.
Tenemos publicidad de las convocatorias y de sus bases, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar, y agilidad, sin perjuicio de la objetividad. Asimismo, los funcionarios deberán reunir los requisitos exigidos para el ingreso, contar con una antigüedad mínima de 2 años de servicio activo en el subgrupo inferior o grupo de clasificación profesional cuando no exista subgrupo, y superar las correspondientes pruebas selectivas. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del TREBEP articularán los sistemas de promoción interna y podrán determinar los cuerpos y escalas a los que puedan acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros del mismo subgrupo. Hasta la aprobación de dichas leyes, la regulación aplicable a los funcionarios de la Administración General del Estado se encuentra en la Ley 30/1984 y en el Real Decreto 364. Normas que hemos estado viendo bastante y que son importantes. Bien, la regulación se establece en los artículos 73 a 76 del Real Decreto 364. Concepto de promoción interna. Consiste en el ascenso desde cuerpos o escalas de un grupo de titulación a otro del inmediato superior, o en el acceso a cuerpos o escalas del mismo grupo de titulación. Sistemas selectivos. La promoción interna se efectuará mediante los sistemas de oposición o concurso-oposición, con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Aquí nos incluyen el publicidad. Por lo tanto, cuidado con eso. Yo le prestaría atención. En el sistema de concurso-oposición, las convocatorias podrán fijar una puntuación mínima para acceder a la fase de oposición. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la oposición. Importante este punto que nos dicen aquí. ¿Vale? Cuidado con eso. Que no hagan rejuegos ahí con el concurso para superar la oposición, no. Bien, convocatorias de promoción interna. Las pruebas podrán llevarse a cabo en convocatorias independientes de las de ingreso cuando, por razones de planificación de recursos humanos, así lo autorice el Gobierno o el órgano competente de las demás administraciones públicas. Requisitos de participación. Los funcionarios deberán tener una antigüedad mínima de 2 años en el cuerpo escala de pertenencia en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, así como poseer la titulación y requisitos generales exigidos para el acceso al cuerpo escala al que aspiren. Promoción desde cuerpos o escalas del grupo inmediato superior. Bien, regulado en los artículos 77 a 79 del Real Decreto 364. Aquí nos dice que las convocatorias podrán establecer la exención de pruebas sobre materias cuyo conocimiento haya sido acreditado en el ingreso al cuerpo o escala de origen. Derechos de los funcionarios de promoción interna. Los funcionarios que accedan por promoción interna tendrán preferencia para cubrir los puestos vacantes de la convocatoria frente a los aspirantes de acceso libre. Esto también nos lo podrían preguntar en test. El Ministerio competente en materia de función pública podrá autorizar a solicitud del interesado la adjudicación de destino en el mismo ministerio u organismo, en el puesto desempeñado o en otros vacantes del mismo municipio, quedando excluidos del sistema general de adjudicación por orden de puntuación. Las convocatorias podrán excluir esta posibilidad y no será aplicable a los cuerpos de seguridad del Estado. Los funcionarios podrán conservar el grado personal consolidado siempre que esté incluido en el intervalo de niveles del nuevo cuerpo o escala. Tiene que existir en el nuevo cuerpo o escala. El tiempo de servicios prestados en el cuerpo de origen podrá computarse a su instancia para la consolidación del nuevo grado. Evidentemente, en C1 hay nivel 21 y en A2 hay nivel 21 también. A eso se están refiriendo, ¿vale? Bien, acumulación de vacantes. Las vacantes de promoción interna que queden desiertas se acumularán a las de acceso libre, salvo en convocatorias independientes. Disposición adicional novena, promoción interna de C2 a C1. Aquí nos dice, el acceso al subgrupo C1 desde C2 se realizará por concurso oposición, con valoración de méritos relativos a la carrera, puestos desempeñados, formación y antigüedad. Y fíjate lo que nos dicen aquí, nos dice, se exigirá la titulación prevista en el artículo 25 de la Ley 30/1984. Entendemos que el bachiller, ¿verdad?
o bien 10 años de antigüedad en C2 o 5 años y superación de un curso específico de formación. O sea que entendemos que en C2 puedes entrar con la ESO, en C1 con bachiller, pero aquí nos dicen que si llevas 10 años en C2, aunque tengas solo la ESO, puedes promocionar a C1. O, si son 5 años, superando un curso, ¿vale? Importante este matiz aquí, e interesante también. Al final, una persona que esté en C2 y que lleve 10 años tiene un conocimiento brutal, independientemente de que tenga el bachiller o no. O sea, yo lo veo bien esto. Promociona cuerpos y escalas del mismo grupo de titulación. Conforme al artículo 80 del Real Decreto 364, la promoción se realizará entre funcionarios que desempeñen actividades sustancialmente coincidentes o análogas, tanto en su contenido profesional como en su nivel técnico, respetando los principios de mérito y capacidad. El Ministerio competente establecerá los requisitos y pruebas, exigiéndose en todo caso la titulación académica correspondiente, pudiendo establecerse la exención de pruebas ya superadas y la valoración de cursos y programas de formación. La evaluación del desempeño. Concepto. Se podría definir el desempeño como un comportamiento organizacional evaluable y que está bajo el control del propio trabajador. Por tanto, se trata de conductas o comportamientos que son relevantes para la organización, son medibles y dependen del empleado o trabajador, ¿vale? Evaluación del desempeño. Regulación. La evaluación del desempeño se regula en el artículo 20 del TREBEB. Cabe recordar que se encuentra sin efectos hasta que se aprueben las leyes de función pública que desarrollen el estatuto. O sea que por ahora no existe nada que desarrolle esto, ¿vale? Bien. El artículo 21 del TREBEB establece que las administraciones públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados públicos. Todavía estamos esperando. Es decir, el precepto prevé un sistema compuesto por distintas partes y configurado como un procedimiento. Que no existe, repito. El artículo 22 del TREBEB señala que la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y se valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados. Supongo que a más de uno le hablas de esto y se te ponen así como un gato, para que no te metas mucho en sus asuntos. Criterios. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. Efectos. Serán las administraciones públicas las encargadas de determinar los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo, la percepción de retribuciones complementarias. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño conforme a los sistemas que cada administración pública determine, dándose audiencia al interesado y mediante la correspondiente resolución motivada. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas del grado de interés, iniciativa o esfuerzo, así como del rendimiento o resultados obtenidos, y el cese del puesto obtenido por concurso requerirán la aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño. Bien, y continuamos con las medidas urgentes en materia de función pública del Real Decreto 6/2023 que ya hemos estado viendo. Pues con respecto a esto nos dice que regula la evaluación del desempeño y la carrera profesional en el marco de la Administración del Estado, siendo de aplicación exclusiva a esta al no tratarse de normativa con carácter básico. Y aquí nos dice, evaluación del desempeño. El artículo 116.1 del Real Decreto define la evaluación del desempeño como el procedimiento mediante el cual, anualmente, se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento o logro de resultados del personal empleado público con la finalidad de mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos. La evaluación partirá de la planificación estratégica y tendrá en cuenta recursos, objetivos y resultados de cada unidad o centro directivo como marco de valoración objetiva y objetivable. Las normas que fijen criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño serán objeto de negociación colectiva. Ya no sabemos esto. Fines. Conforme al artículo 116.2 del Real Decreto 6/2023, la evaluación del desempeño contribuirá necesariamente a la consecución de los objetivos estratégicos y la motivación mediante la implicación del personal, el fomento del trabajo en equipo y las relaciones transversales e interorgánicas, el desarrollo y la promoción profesional,
la mejora de la comunicación e intercambio de información, la adquisición de nuevas competencias profesionales mediante la identificación de necesidades de formación y capacitación, la innovación y mejora continua de los procedimientos. Después, en cuanto al ámbito de aplicación, nos dice que de acuerdo con el artículo 117 del Real Decreto, la participación en los procedimientos de evaluación del desempeño será obligatoria para el personal en situación de servicio activo o asimilada. Principios y criterios orientadores. Modelo general y procedimiento. El artículo 118.1 del Real Decreto remite al desarrollo reglamentario para determinar el modelo general y el procedimiento, fundamentado en el cumplimiento de objetivos colectivos e individuales. Criterios orientadores. Los modelos transparentes y participados se adecuarán a criterios de objetividad, imparcialidad y no discriminación, sin menoscabo de los derechos del personal, conforme a los criterios orientadores del artículo 118.2 del Real Decreto, que son planificación, integración en la planificación estratégica y alineación de objetivos, participación, mecanismos de participación del personal en la definición de objetivos, fiabilidad, comprobación periódica de fiabilidad y objetividad de los instrumentos, mejora continua y mesurabilidad, revisión con participación sindical para asegurar relevancia y utilidad. Y, por último, revisión, garantías para revisar el resultado en caso de discrepancia. Valoración de la conducta profesional. La conducta profesional se valorará conforme al Código de Conducta del capítulo 6 del título 3 del TREBEB y se presumirá positiva, salvo valoración negativa expresa y motivada, o sea que por defecto es positiva. Se tendrán en cuenta las adaptaciones del puesto y capacidades del personal con discapacidad, especialmente los puestos adaptados para discapacidad intelectual. Comisiones de seguimiento. Se regulará la creación de comisiones de seguimiento con participación de la Administración y organizaciones sindicales más representativas para la valoración global de procesos y resultados y la formulación de propuestas de mejora. Efectos. Materias afectadas. Conforme al artículo 119.1 del Real Decreto, los resultados tendrán efectos en percepción de retribuciones complementarias variables, progresión en la carrera profesional, criterios para la provisión de puestos, continuidad en el puesto de trabajo, valoración de necesidades formativas, incluidas acciones obligatorias e incentivando las voluntarias. La evaluación positiva de cada periodo evaluado se tendrá en cuenta en la valoración del mérito de experiencia en selección y provisión, que ya lo vimos antes. Se tendrá en cuenta para la progresión en los tramos de carrera profesional horizontal, y servirá para identificar necesidades formativas e incentivar la participación. Información y garantías. Se dará conocimiento a la persona evaluada y se informará a los representantes sindicales. Los datos estarán protegidos conforme al Reglamento de la Unión Europea 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018. Complemento de desempeño. En la Administración del Estado y de acuerdo con el artículo 24c del TREBEB, el rendimiento o resultados del personal funcionario se retribuyen mediante el complemento de desempeño. Para el personal laboral se regulará conforme a lo establecido en los convenios colectivos y normativa específica aplicable. En todo caso, las cantidades percibidas por este concepto serán conocidas por el resto del personal del ámbito y por los representantes sindicales. Requisitos de establecimiento. Para que el modelo entre en funcionamiento y produzca efectos, el artículo 120 del Real Decreto exige la implementación previa y efectiva del instrumento de planificación estratégica. Asimismo, una vez validado el modelo por la Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño, las evaluaciones realizadas no tendrán consecuencias en las 2 primeras anualidades tras su implementación. Entendemos que para ir testando un poco cómo va todo, si es que algún día se hace. Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño. Se crea esta comisión para coordinar la implementación en la Administración del Estado, cuya composición y funciones determinará la persona titular del departamento competente en materia de función pública, conforme al artículo 121 del Real Decreto. Carrera profesional. La carrera profesional horizontal se define en el artículo 122.1 del Real Decreto 6/2023, como el reconocimiento del desarrollo profesional del personal funcionario mediante su progresión a través de un sistema de tramos, sin necesidad de cambiar de puestos de trabajo. Reglas de ordenación. La carrera profesional horizontal tendrá carácter voluntario y se ordenará conforme al artículo 122.2 del Real Decreto. En cada grupo o subgrupo existirán 4 tramos.
A quienes accedan por promoción interna se les reconocerá la experiencia del grupo o subgrupo de origen. Los ascensos serán consecutivos y exigirán un periodo mínimo de 5 años en el primer tramo y 6 años en los tramos siguientes. Como esto es reciente, yo me lo aprendería bien por si acaso. Ascensos de tramo. Los ascensos se producirán previa solicitud, mediante un sistema objetivo de acreditación de méritos, que se desarrollará reglamentariamente y tendrá en cuenta, al menos, los elementos del artículo 122.3 del Real Decreto. Trayectoria profesional y resultado de la evaluación del desempeño, itinerario de formación especializada y, en su caso, participación en gestión del conocimiento, docencia o investigación, adquisición de competencias y cualificaciones necesarias por la especificidad de la función y experiencia adquirida. Cómputo de los periodos mínimos. A efectos de permanencia mínima, el artículo 122.4 del Real Decreto Ley dispone que se computará el tiempo en servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares, excedencia por violencia de género o excedencia por violencia terrorista. Bien, no son, digamos, excedencias porque nos apetece estar de vacaciones, ¿vale? Son por cosas de fuerza mayor. Si se consolidan tramos por servicios sucesivos en cuerpos o escalas de distinto grupo o subgrupo, se mantendrán los tramos consolidados en los grupos anteriores. Si se cambia de adscripción por promoción interna antes de consolidar un tramo, la fracción de tiempo se considerará prestada en el nuevo grupo a efectos de consolidación. Funcionarios de carrera de otras administraciones públicas. Aquí nos dice que el personal funcionario de otras administraciones que ocupe puestos en la administración del Estado tendrá derecho a la carrera profesional en los mismos términos y durante el tiempo de permanencia, conforme al artículo 122.5 del Real Decreto Ley. Procedimiento. Seguirá las reglas del artículo 122.6 del Real Decreto Ley, que nos dice, con carácter anual, se realizará una convocatoria para acceder a los distintos tramos, pudiendo el personal solicitar voluntariamente la evaluación, y los efectos económicos se producirán a partir del 1 de enero del año siguiente. Complemento de carrera. La progresión alcanzada se retribuirá mediante un complemento de carrera, de igual cuantía para todo el personal del mismo grupo o subgrupo con el mismo tramo reconocido, conforme al artículo 122.7 del Real Decreto Ley. Y por último, el personal laboral nos dice, la carrera horizontal del personal laboral será efectiva conforme a los convenios colectivos aplicables o, en su defecto, acuerdo colectivo, en el marco de los criterios del libro segundo del Real Decreto Ley y del Estatuto de los Trabajadores, según el artículo 122.8 del Real Decreto Ley. Y hasta aquí este tema 4. Aquí tienes, como siempre, todas las fuentes normativas que he utilizado para la redacción de este tema. Como te comenté, ahora vamos a ver un ejemplo con los niveles, que lo tengo por aquí, y así lo vas a entender mucho mejor. Entonces, tenemos un funcionario que se llama Carlos López Martínez, del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, cuyos niveles van del 20 al 26. Normativa aplicable, artículo 70 del Real Decreto 364. Nos dice, Carlos supera la oposición y toma de posesión como funcionario de carrera el 1 de enero de 2020. Por lo tanto, espera que amplíe esto un poquito, bien. Carlos obtiene como primer destino definitivo un puesto nivel 20, grado personal inicial. Regla clave, el funcionario consolida necesariamente como grado personal inicial el nivel del puesto adjudicado tras superar el proceso selectivo, como ya vimos hace un ratito. Consecuencia, desde el 1 de enero de 2020, Carlos empieza a consolidar el grado 20. O sea, él no entra consolidando el grado, lo tiene que consolidar. Nos dice, el grado no se adquiere de forma automática, sino tras el tiempo exigido. Entonces, consolidación ordinaria del grado, artículo 72. Regla general, 2 años continuados o 3 con interrupción. Carlos permanece sin interrupciones en su puesto nivel 20. Por lo tanto, 1 de enero de 2020 hasta el 31 del 12 del 2021, 2 años continuados. Resultado, el 1 de enero de 2022, Carlos consolida el grado personal nivel 20. Efecto jurídico inmediato, derecho a percibir como mínimo el complemento de destino de nivel 20. Frase para el examen. El grado personal consolidado garantiza, en todo caso, la percepción mínima del complemento de destino correspondiente a dicho nivel. Después, obtiene un puesto de nivel superior, en este caso 22.
En febrero del 22, Carlos obtiene por concurso un puesto definitivo nivel 22. Situación, grado consolidado, 20 como ya vimos. Puesto desempeñado, 22. Diferencia, 2 niveles. Consolidación ordinaria no acelerada. ¿Qué grado empieza a consolidar ahora? Pues empieza a consolidar el 22 desde la toma de posesión. Línea temporal, 1 del 3 del 22, 28 del 2 del 24, 2 años continuados. Resultado, el 1 de marzo del 24 consolida el grado 22. Ahora vamos a ver un supuesto de salto superior a 2 niveles, como nos dice el artículo 72, párrafo segundo. En 2024, Carlos obtiene por libre designación un puesto nivel 25. Situación, grado consolidado 22, puesto desempeñado 25, diferencia 3 niveles. Y aquí entra la regla especial, que es si el funcionario obtiene un puesto superior en más de 2 niveles a su grado personal, consolidará cada 2 años el grado superior en 2 niveles, sin superar el nivel del puesto ni el intervalo del subgrupo. ¿Qué ocurre en la práctica? Pues Carlos no consolida directamente el 25. Tenemos un primer tramo donde tiene el grado 22. Puede consolidar el grado 24. Tiempo exigido, 2 años continuados, desde el 1 del 4 del 24 hasta el 31 del 3 del 26. Resultado, 1 de abril del 26, grado consolidado 24. Segundo tramo, si sigue en el puesto a nivel 25, podrá consolidar el grado 25 tras otros 2 años. Ahora vamos a ver el supuesto de comisión de servicios. Tenemos comisión de servicios en puesto de nivel superior del artículo 76. Ahora viene lo fino, que es donde cae examen. Carlos, con grado consolidado 22, pasa en 2023 a una comisión de servicios voluntaria en un puesto nivel 24. Tenemos dos casos. El caso A, obtiene el puesto definitivo, comisión nivel 24, posteriormente gana por concurso el mismo puesto, lo obtiene de forma definitiva. Regla. El tiempo en comisión sí computa para consolidar el grado si se obtiene definitivamente el puesto u otro de igual o superior nivel. Consecuencia. Todo el tiempo en comisión se computa como si fuera definitivo. Carlos consolida el grado 24 cuando complete los 2 años. Y frase para el examen. El desempeño en comisión de servicios es computable a efectos de consolidación del grado personal cuando el puesto se obtiene con carácter definitivo. ¿Pero qué pasa cuando es una comisión de servicios en un puesto de nivel inferior? ¿Que también puede suceder? Pues bien, supuesto B, comisión inferior al grado en proceso de consolidación. Carlos tiene un grado consolidado 22, está consolidando 24, pero se va a una comisión de servicios nivel 20. Y tú preguntarás, ¿por qué? Pueden haber diversos motivos, que esté más cerca de su casa, que le guste más el jefe, cualquier situación, ¿vale? Pero puede suceder. Regla clara, artículo 70.6. Último párrafo. No se computará el tiempo de desempeño en comisión cuando el puesto sea de nivel inferior al correspondiente al grado en proceso de consolidación. Consecuencia, ese tiempo no cuenta para nada. La consolidación del grado 24 queda en suspenso. Frase directa de examen. El tiempo en comisión de servicios en puesto de nivel inferior al grado en proceso de consolidación no es computable a efectos de adquisición del grado personal. Otro supuesto, comisión superior, pero destino definitivo inferior. Caso fino. Carlos, grado consolidado 24, comisión de servicios 24. Puesto definitivo que obtiene después de forma definitiva 23. Regla. Si el puesto definitivo es inferior al desempeñado en comisión, pero superior al grado consolidado, el tiempo se computará para consolidar el nivel del puesto obtenido. Consecuencia, el tiempo en comisión sí cuenta, pero solo hasta el grado 23, no 24. Perfecto, vamos todavía más simple, sin tecnicismos, sin líos paso a paso. Piensa solo en esto. El grado es el nivel fijo que Carlos ya tiene ganado, su mochila, como dice nuestro amigo Paco Barbier. La comisión de servicios es un puesto temporal. El puesto definitivo es el que se queda para siempre. Situación de Carlos. Carlos tiene grado guardado 22, su mochila, trabaja temporalmente en un puesto de nivel 24 en comisión, pero el puesto definitivo que consigue después es de nivel 23. ¿Qué problema hay? Que Carlos trabaja un tiempo en un nivel más alto, 24, pero no se queda con ese nivel, sino con uno un poco más bajo, 23. Entonces la pregunta es, ¿cuenta el tiempo de nivel 24 para subir de grado? La regla sencilla es sí.
cuenta el tiempo, pero solo hasta el nivel 23, no hasta el nivel 24. Dicho en una frase muy clara, Carlos trabajó un tiempo en un nivel 24, pero como su puesto final es de nivel 23, solo puede usar ese tiempo para subir hasta el grado 23, no hasta el nivel 24. Ejemplo con números fáciles. Carlos tiene un grado 22, quiere subir a 23, trabaja un año en 24, temporal, y luego consigue de forma definitiva un 23. Ese año sí le cuenta para subir de 22 a 23, pero no puede subir de 22 a 24, porque ese nivel no es el que se quedó fijo. Frase, tipo de examen, pero fácil. Si un funcionario trabaja temporalmente en un nivel más alto, pero su puesto definitivo es más bajo, el tiempo cuenta solo para subir hasta el nivel del puesto definitivo. ¿Vale? Modificación del nivel del puesto. Es lo otro supuesto que vimos, que puede suceder, que cambien, ajusten los niveles y no estén como están ahora, que ahora están en el grupo A2 de 20 a 26. No siempre fue así. A mí me llegaron algunos apuntes en los que estaba diferente. No te voy a decir cuáles. Bien, pues Carlos ocupa un nivel 22 que durante su desempeño es reclasificado a nivel 23. Regla, el tiempo se computa con el nivel más alto que haya obtenido el puesto. Consecuencia, todo ese tiempo cuenta como nivel 23 a efectos de consolidación. Reconocimiento del grado personal, artículo 70.11. Órgano competente, subsecretario del departamento donde presta servicios. Trámite, resolución expresa, comunicado al Registro Central de Personal en 3 días hábiles. Y aquí te dejo ideas claves para el examen y para que tengas un resumen mental de todo. El grado se adquiere por tiempo, no por nombramiento. Regla general, 2 años continuados, saltos de más 2 niveles, consolidación escalonada, comisión de servicios. Si computa, si el puesto se obtiene de forma definitiva. No computa, si es inferior al grado de consolidación. El grado garantiza mínimo complemento de destino y nunca se puede superar el nivel del puesto ni el intervalo del subgrupo, que en A2, como te comenté, es del 20 al 26. Así que espero que esto te haya servido para comprender de una vez por todas el tema de los grados y los funcionarios, en este caso con este ejemplo de un funcionario del subgrupo A2. Así que hasta aquí el tema 4, espero que te haya gustado, es muy interesante y muy susceptible de ser preguntado en su puesto práctico, así que a darle muchísima caña. Muchas gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.